Dios le bendiga, Pastor Agustín. En conformidad al desarrollo del producto número 1 sobre el estudio bíblico temático, el grupo número 20 ha considerado el tema la fe salvadora, para lo cual se ha considerado 5 preguntas para el tema y 5 textos bíblicos que resuelven cada una de ellas. A continuación, nuestro hermano Felipe desglosa el primer pasaje bíblico. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. ¿En qué consiste la fe salvadora? Consiste en recibir la gracia de Dios en Cristo y confiar plenamente en Él. ¿Cómo se obtiene la fe de salvación? A través de la gracia de Dios. ¿Por qué es necesaria la fe salvadora? Es necesaria porque nos permite tener acceso a la salvación. ¿Quiénes participan en la fe de salvación? Dios, que muestra su gracia, y el hombre que lo recibe sin merecerlo. ¿Cuál es el fin de la fe salvadora? Obtener la salvación de nuestras almas. Romanos 1:17. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrita, mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué consiste la fe salvadora? En la revelación de la justicia de Dios. ¿Cómo se obtiene la fe de salvación? A través del Evangelio de Cristo. ¿Por qué es necesario la fe salvadora? Porque es el único medio para ser justificados. ¿Quiénes participan en la fe de salvación? Dios otorga la justicia por medio de la fe, y el ser humano participa al creer. ¿Cuál es el fin de la fe salvadora? Que el ser humano sea justificado por Dios. A continuación, el pastor Henry. Bueno, voy a considerar el pasaje de San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en cuanto a las preguntas, ¿en qué consiste la fe salvadora? Bueno, consiste en creer en el Hijo unigénito de Dios. ¿Cómo se obtiene la fe de salvación? Se obtiene a través del amor de Dios que ha dado la vida de su Hijo. ¿Por qué es necesaria la fe salvadora? Porque nos da la oportunidad de ser salvos y no perdernos ni ser condenados. ¿Quiénes participan en la fe de salvación? Definitivamente Dios, que da a su Hijo unigénito, Cristo, que participa como el mediador y quien toma el sacrificio, y el hombre que acepta por la fe la dádiva de Dios. ¿Cuál es el fin de la fe salvadora? Bueno, el fin es que tengamos vida eterna. A continuación, nuestra hermana Lucini. Bueno, mi persona va a hablar sobre el pasaje de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él es que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La primera pregunta nos dice, ¿en qué consiste la fe salvadora? En creer en Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo se obtiene la fe salvadora? Se acrecienta la fe cuando nos acercamos a Dios en oración y creyendo. La tercera pregunta nos dice, ¿por qué es necesario la fe salvadora? Es necesaria porque con la fe podemos agradar a Dios. La cuarta pregunta nos dice, ¿quiénes participan en la fe de salvación? Dios, que es galardonador, y todos aquellos que le buscan creyendo. La quinta pregunta nos dice, ¿cuál es el fin de la fe salvadora? Ser agradables a Dios y ser galardonados por Él. Hasta aquí ha sido mi participación. Continúa. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre este pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 1 y 2. Y nos dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también voy a responder 5 preguntas. Uno dice, ¿en qué consiste la fe salvadora? Consiste en ser justificados y tener paz con Dios. ¿Cómo se obtiene la fe salvadora? Se obtiene por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesaria la fe salvadora? Porque por la fe tenemos entrada libre a la gracia de Dios. ¿Quiénes participan en la fe de salvación? Dios, con quien tenemos paz y hemos sido justificados. Nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y nosotros. Y todos los que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y por último, la pregunta dice, ¿cuál es el fin de la fe salvadora? Ser justificados, tener paz para con Dios, entrar con libertad a la gracia de Dios, estar firmes y gloriarnos en la esperanza, en la manifestación de la gloria de Dios. Hasta aquí ha sido conmigo. Continuamos con nuestro hermano Miguel. Amén. Una vez desarrollada todo el cuerpo del tema, concluimos lo siguiente. La fe salvadora es sumamente vital y de total necesidad para alcanzar la salvación del alma y la vida eterna. Por lo tanto, lo que corresponde a nuestra aplicación personal sería que debemos de cuidar nuestra salvación que hemos recibido con temor y temblor siempre. Segundo, la fe salvadora se centra en creer en el unigénito Hijo de Dios, quien nos ha dado como la muestra más grande de su amor y con el único propósito de que no seamos condenados. Por lo tanto, debemos tener siempre presente la muestra más grande del amor de Dios y honrar y valorar los méritos de su sacrificio y no tomar en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Asimismo, podemos concluir que la fe salvífica es un don de la gracia de Dios y que podemos, mediante Jesucristo el Señor, tener paz para con Dios. Por lo tanto, entendiendo esto, debemos tomar provecho en deleitarnos en la presencia y en la libertad que el Señor nos ha dado. Por consiguiente, también concluimos que a través de la fe salvadora el hombre es justificado de la condenación y perdonado de sus pecados. Y nosotros debemos responder siempre a la voluntad de Dios con disposición y agradecimiento, primero porque hemos sido perdonados y justificados de condenación sin merecerlo. Por último, concluimos que la vida eterna es un galardón consecuente a la salvación de nuestras almas, al cual no siendo digno tenemos entrada por medio de la fe. Por lo tanto, debemos ser fiel al Señor siempre, aunque no seamos merecedores ni dignos, debemos entregar nuestra vida por causa del Señor con gran gozo, así como Él la entregó por nosotros. Esto sería todo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.